Hola, ¿qué tal? Mucha gente me pregunta por un reloj que esté bien, que no se vaya mucho de precio, que tenga prestaciones, bueno, lo más normal, ¿no? Pues para salir a correr, para medirte el sueño, pues para hacer las 4 cosas básicas, pero sin que sea un reloj de esos tan caros, de esos que valen 300 euros, no, ni 200, tampoco lo quiero. Aquí tienes uno que cuesta menos de 50 euros y que hace prácticamente todo aquello que hacen los otros. Bueno, a ver, salvando las distancias, que ahora te lo comentaré, pero tengo el honor de presentarte un reloj de la familia Xiaomi que se llama EMILAB W12. Aquí, como puedes ver, también puedes ponerle la foto que a ti te dé la gana como fondo de esfera. Pues sí, eso también se puede hacer. Y en este vídeo te voy a contar todo lo que hace, todo lo que no hace y todas las posibilidades que tiene el EMILAB W12. Así que no te vayas, que empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla y así no te perderás ninguno de los vídeos. Bueno, pues vamos a empezar hablando del diseño porque aquí tengo una cosa muy importante y muy interesante que contarte. Este reloj es prácticamente calcado, prácticamente igual que el Huawei Watch GT2. Es una mezcla entre el Huawei Watch GT2 y el GT2 Pro. Y además, fíjate, es que la correa es igual que la del GT2. Es clavada, es exactamente igual. Lo que pasa es que, bueno, aquí pone EMILAB, pero tiene el mismo diseño prácticamente. Otra cosa también te diré, y es que la caja es de una aleación de zinc, de forma, incluso los botones son iguales que los del Huawei Watch GT2. Incluso por arriba, por la parte de la pantalla, es prácticamente calcado al Huawei Watch GT2 Pro. Es una especie de fusión entre las dos formas, pero vamos, estamos hablando de un EMILAB, no es un Huawei. Por detrás tenemos pues la parte trasera de plástico con evidentemente los sensores LED, con las lucecitas y todas las mandangas. Y bueno, yo creo que tiene una forma y un diseño muy por encima de lo que son los relojes de más o menos su categoría. Así que cuidado porque estamos ante un reloj que destaca un poco sobre el resto. Y otra cosa en la que destaca el EMILAB W12 es en la pantalla, porque tiene una pantalla, a ver si la puedes ver, que fíjate, es tan negra, que parece que, no sé, es que parece que sea toda la pantalla pues llena de píxeles, pero no, en realidad tiene unos marcos, pero no se ven. Además, es que es una pantalla que hace un efecto que lo había visto en el iPhone 10, por primera vez lo vi, que es como que las letras parece que estén por encima del cristal. Es una pasada. Además es que tiene muy buena resolución, 360 por 360 píxeles en una pantalla de 1,32 pulgadas, que no es AMOLED, es TFT, pero es que se ve de fábula, me encanta. Que de todas formas tampoco se aprovecha demasiado, porque la interfaz gráfica, cuando lo mueves un poco por los menús, verás que pues ya tiende a ser como el resto de relojes provenientes de Asia, de Taiwán, de Hong Kong, de China, que tienen esas falta en el diseño y en la interfaz gráfica. Pero bueno, las posibilidades las tiene. Y si le pones una foto tuya que sea bonita, de una salida de sol o de tu cara fea, pues también se va a ver muy bien. Vamos a hablar de notificaciones porque aquí sí que nos encontramos con un reloj al más puro estilo chino. Lo único que puedes hacer es recibir las notificaciones y verás un poquito de las notificaciones, un avance, un anticipo de las notificaciones y nada más. No las vas a poder prácticamente ni borrar. Tienes que ir luego a la lista entera de notificaciones y borrarlas porque es que no puedes hacer nada con ellas, ni responder ni interactuar, no se van a ver los emojis, no se van a ver las fotos, o sea que algo limitadito. Además, tampoco puede ni recibir ni hacer llamadas porque no tiene ni micro ni altavoz, o sea que en ese caso, en el aspecto de las comunicaciones es bastante limitado. Pero vamos a pasar a otras cosas en las que está bastante bien, porque es que tiene medición del pulso, de la frecuencia cardíaca, y también tiene medición del oxígeno en sangre, y en ambos casos te puede medir tanto la frecuencia cardíaca como la saturación de oxígeno en sangre las 24 horas del día. A ver, y en actividad física he visto que, bueno, la medición del pulso es aceptable. Hay veces que está más cerca, hay veces que está algo más lejos de tu pulsómetro de referencia, pero bueno, más o menos está ahí. Tampoco se va excesivamente, pero bueno, hay algunas diferencias. Y en reposo, bueno, la cosa se arregla un poco más, pero bueno, podríamos decir que es aceptable. No es nada de precisión milimétrica, ni es un aparato médico de diagnóstico, ni nada por el estilo. Y lo mismo pasa en la medición del oxígeno en sangre, que parece que te lo esté midiendo en tiempo
tiempo real, pero no sé, yo lo veo algo raro. Sí que te va a medir, te va a notar que tienes un 90 y pico de oxígeno, pero vamos a coger esas mediciones con pinzas porque ya sabemos que no son elementos de diagnóstico ni mucho menos y no creo que tengan los mejores sensores del mercado. Así que bueno, que sepas que tienes medición del pulso, medición del oxígeno, las 24 horas en los dos casos, pero bueno, estamos hablando de un reloj de gama baja, llegando casi a media, pero rozando el larguero. Vamos a hablar ahora de la batería, porque en la página web de Imilab ellos te dicen que en stand-by te dura hasta 30 días. Bueno, en stand-by es viendo la hora y nada más, o prácticamente apagado, así, sin ni siquiera enseñarte la hora. O sea, el reloj encendido y funcionando te aguanta 30 días, no le hagas nada, no recibas ninguna notificación, no mires la hora, o sea que esto sí. Pero si ya lo utilizas en plan smartwatch un poco más habitualmente, te va a durar 12 días o así, pero si eres de un uso intensivo tampoco te creas que va a durar más de 4 o 5 días. Es decir, que si le metes mucha caña se te va a quedar en 4 o 5 días, sobre todo si lo pones a medirte las pulsaciones las 24 horas, el oxígeno, recibes muchas notificaciones, tienes el brillo al máximo, das muchos pasos, etcétera. Haces alguna actividad deportiva, porque también tiene actividades deportivas, o sea que si le metes caña, 5 días. No creo que tire más para allá. Y hablando de actividades deportivas, ¿qué actividades deportivas podemos tener con este reloj? Pues bueno, hay unas cuantas, tampoco son demasiadas, pero son las básicas. Correr, caminar, ciclismo, escalada, ciclismo indoor, o sea, bicicleta estática, yoga, saltar a la cuerda, gimnasia, badminton, tenis de mesa, remo, abdominales y movimiento libre. Muy bien las abdominales, pero luego ya hay unos deportes que son más típicos de Oriente que de Occidente y por lo tanto badminton, tampoco hay mucha gente que juegue a badminton. Tenis de mesa, bueno sí. Gimnastas, pues tampoco hay muchos. Cuerda de saltar, bueno, pues para los ejercicios de gimnasio está bien, pero vamos, que ahí estaríamos, ¿eh? Y cuando haces una actividad deportiva, los valores que te marcas son distancia, pasos, tiempo, calorías, ritmo, frecuencia cardíaca media, frecuencia cardíaca mínima y frecuencia cardíaca máxima. No te va a medir el recorrido que vas a hacer porque no tiene GPS, ni se conecta al GPS del teléfono. Pero de todas formas, oye, que para no tener GPS está muy bien lo preciso que es, porque me fui a correr 5 kilómetros con otro reloj, con el TicWatch Pro 3, y el TicWatch Pro 3, que sí tiene GPS, me marcó que había hecho 5 kilómetros y 220 metros, y este me marcó que había hecho 5,11 kilómetros. ¿A qué? En 5 kilómetros, que te hayas desviado 100 metros sin tener GPS, pues creo que es un mérito. O sea que está muy bien, está muy bien. Bueno, y en términos de resistencia al agua, que sepas que está homologado IP68, al menos es lo que ellos dicen, y que ellos también dicen que es apto para deportes acuáticos, para hacer surf, para nadar, etcétera, para darte duchas frías. Cuidado porque lo pone bien claro, que te des duchas frías, porque las duchas de agua caliente y los vapores de la sauna, etcétera, y el chorro a presión de agua caliente le pueden perjudicar gravemente hasta el punto de que se te cuele agua en el reloj y te quedes sin Imilab W12. Y como te he dicho antes, en términos de esferas y de fondos de pantalla, le puedes poner una foto tuya, una foto que hagas en ese momento, otra de la galería, y también tienes una serie de esferas para poderle poner, pero que tienen unos diseños que están bastante bien. Y además, en esta pantalla, que tiene algo especial, que no sé cómo describirlo, pero que tiene una pantalla súper ultra negra, que me encanta. Eso sí que no lo niego, me encanta la pantalla del Imilab W12, y con esta pantalla las esferas quedan muy bien. Y luego un par de cositas muy útiles también que están muy bien, como es el cronómetro, que puede trabajar en segundo plano, es decir, que tú inicias el cronómetro y te vas a hacer, yo que sé, lo que sea, mirar el tiempo, no sé, otras cosas que puede hacer, pues verte, yo que sé, el ritmo cardíaco, mirar el sueño, controlar la música, porque igual tú puedes estar controlando la música que suena en tu teléfono, porque no se le puede almacenar música, pero sí puedes controlar la música que está sonando en el teléfono, y luego vuelves al cronómetro y el cronómetro seguirá funcionando por allí donde iba, hasta que lo pares. No te hace tiempos parciales, no marca las vueltas, pero sí que funciona en segundo plano, y eso está muy bien. Y otra utilidad muy interesante que tiene, por último ya, es el obturador remoto, que fíjate tú, los relojes más premium que hay, los que acaban de salir ahora, que tienen obturador remoto solo si tienes un móvil de la misma marca, bueno, pues este funciona con cualquiera. Y abres la cámara directamente y le das al obturador remoto y se te hace la foto. Es tan fácil como eso. Yo no entiendo por qué los relojes más caros que hay no te hacen tonterías como esta.
Si lo hace hasta un reloj de 50 euros, ¿cómo no lo va a hacer uno de 500? Pues mira, no lo hacen. Total, que ya te lo he dicho. El Imilab W12, que es de la familia Xiaomi, del ecosistema Xiaomi, que eso ya es una cierta garantía, te va a costar alrededor de 50 euros, aunque yo creo que si buscas bien lo puedes encontrar algo bastante más barato. Aquí en la descripción del vídeo tienes un enlace de compra por si te interesa saber en qué precios nos movemos actualmente. Y bueno, hasta aquí el Imilab W12. Ya me dirás qué te ha parecido en los comentarios, las preguntas que tengas me las puedes hacer y yo intentaré responderlas. Y si no yo, seguramente otro usuario te las sabrá responder. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!